Saludos y bienvenidos al Huerto de Silverio, amigos. Bien, llevamos 3 semanas ya de verano y con unas temperaturas muy elevadas. Ya tuvimos hace unos días la primera ola de calor y ya nos están anunciando que para la próxima semana tendremos la segunda ola. Y no quiere decirse que durante este tiempo, entre una y otra ola, hayamos tenido temperaturas suaves. Normalmente estamos en 34, 35, 36 grados, pero bueno, no son los 41 o 42 que nos están anticipando, ¿verdad? Bueno, los cultivos, las plantitas están, soportando este calor pues como buenamente pueden, claro. Ya hay algunas que están algo afectadas, como por ejemplo las tomateras, ya tienen muchísimas de las hojas que se van enroscando para autoprotegerse, claro. Os voy a comentar hoy sobre un contratiempo que me he encontrado hace unos días en este bancal en el que estoy cultivando este año las sandías. Se trata de la podredumbre apical. Bueno, es muy frecuente, sobre todo con temperaturas muy elevadas, que la podredumbre apical aparezca en cultivos como tomates y pimientos, sobre todo. Esto es bastante frecuente, pero también ocurre con algunas cucurbitáceas, como son las calabazas o las propias sandías, ¿no? Y entonces me voy a centrar hoy precisamente en la podredumbre apical en estas plantas, en las sandías. Ya que tengo una, aprovecho para comentaros de qué se trata. Básicamente, ¿qué es la podredumbre apical? ¿Por qué se produce? ¿Y qué podemos hacer para evitar que en adelante, si ya ha aparecido, o antes, evitar que se pueda manifestar, ¿verdad? Porque ya una vez que esta podredumbre se ha instalado en un fruto, pues prácticamente el fruto va a ser inservible, salvo que, aparezca cuando ya prácticamente el fruto ha desarrollado, está para cortar y únicamente tendríamos que precisamente cortar ese trozo con esta podredumbre y el resto del fruto lo podríamos consumir perfectamente. Pero cuando se da en frutos que todavía son pequeños, realmente no tiene solución, porque poco a poco va a ir creciendo y prácticamente conforme vaya creciendo el fruto va a ir también creciendo esta podredumbre. Así que, lo que voy a hacer es acercarme precisamente y mostraros de cerca esta sandía que tengo y ya os comento qué es exactamente, por qué se produce y cómo podemos evitar que en un futuro el resto de los frutos de las demás plantas que tenemos pueda aparecer, ¿verdad? Así que vamos a verlo. Bueno, pues aquí tenemos el primer fruto de esta planta de sandía. Entonces hace unos días comenzó a aparecer aquí próximo, prácticamente en el extremo del fruto de la sandía, una mancha amarilla que fue tornando a color marrón y ahora presenta ya este aspecto, ¿no? La podredumbre apical de la sandía no está causada por una enfermedad o un patógeno. La causa es que no le llega al fruto la cantidad necesaria de calcio, que es uno de los nutrientes secundarios esenciales para que la planta y, lógicamente, los frutos puedan desarrollar adecuadamente. Cuando los frutos crecen rápidamente, necesitan bastante calcio. ¿Qué ocurre? Que el calcio es un elemento de baja movilidad y se traslada lentamente. Le cuesta mucho llegar a cubrir todas las partes de la planta, aún más cuando ya la planta está bastante desarrollada y aparecen los frutos, claro. Entonces, la falta o escasez de calcio provoca que las células que se desarrollan en los frutos se colapsen, convirtiendo el extremo de la sandía, que es donde ya no llega el calcio, claro, el calcio antes tiene que, según se absorbe del suelo, pasar por todos los tallos, ir alimentando y nutriendo todas las hojas. ¿Qué ocurre? Que cuando llega al final a los frutos, pues el final del fruto, que es el extremo, es la parte más separada de donde está unida al tallo, ahí ya no le llega el calcio. Y entonces provoca esta lesión
que, como os he dicho, se va oscureciendo, prácticamente terminará casi que negra y es algo correosa. En este bancal estoy cultivando 6 plantas de sandía. Y esta es precisamente la que os he mostrado, que ahora veis, la única en la que ha aparecido la podredumbre apical. En el resto están los frutos, que ya son 4 o 5 los que han salido perfectamente. Claro, lógicamente os estaréis preguntando, bueno, ¿por qué todos están bien, todas las sandías se encuentran perfectamente y esta otra no, verdad? Bien, pues ahora os comento cuáles son las causas de que no llegue el calcio a los frutos y ahí encontraréis el motivo por el cual esta sandía es la única que tiene la podredumbre. El primero es una cuestión del suelo, que la tierra tenga un pH que no sea el que requiere el cultivo, es decir, sobre todo si el suelo es bastante ácido, pero no es el caso. Yo en mis bancales el pH del suelo es prácticamente neutro, un poquito ligeramente ácido, pero con valores entre 6 y 7, incluso ligeramente alcalino, 7,3, incluso hasta 7,5, se puede desarrollar bien las sandías. Así que como no es el caso, que el pH que tengo yo es prácticamente neutro, queda descartada. La otra cuestión es que el suelo, la tierra, no tuviera calcio. Y esto también puede quedar descartado porque prácticamente en mayor o menor medida toda la tierra, entre otros elementos, entre otros nutrientes, tiene calcio. Así que el resto de los cultivos prácticamente no tienen problemas, este tampoco tendría por qué ocurrir, ¿verdad? Así que esta es la primera causa, pero en mi caso queda descartada. La segunda razón es porque hubiéramos aportado un fertilizante rico en nitrógeno, algo que tampoco ha sucedido. En la primera fase yo tengo abonado con humus de lombriz y estiércol de caballo antes de la plantación y luego voy aportando, pero fertilizantes o humus líquido y también combinándolo con leonardita o fertilizante rico en fósforo y potasio, precisamente para estimular la floración, la aparición de flores y la fructificación. Así que en este caso tampoco es porque en el suelo haya exceso de nitrógeno ni porque haya fertilizado con él. Y por último, la tercera cuestión es porque haya déficit de riego. Y esta va a ser la causa y os comento el porqué. En los 2 últimos años, cuando los frutos, las sandías, ya estaban casi para recolectar, les faltarían unas semanas, bueno, ya estaban de tamaño, ya os digo, grande, y se abrieron. ¿Cuál era el problema? Muchísimo calor, ya os he dicho antes, que llevamos con olas de calor prácticamente 2 años, y si no os lo he dicho, os lo digo, y el caso es que, claro, cuando yo venía por las tardes, al atardecer, bueno, todo el follaje de las sandías estaba lánguido, caído, bueno, bastante deshidratado, entonces, bueno, aportaba bastante más agua de lo que lo hacía en días y en semanas anteriores. ¿Qué ocurre? Aportas mucha agua y aunque el suelo drena bien, bueno, los cultivos, los frutos, absorben todo lo que pueden y ¿qué ocurre? Que cuando absorben más de la cuenta, los frutos se rajan. Así que este año lo que hice es que con las 3 últimas plantas, sobre todo con la que os he mostrado, ha sido reducir el agua de riego. He regado menos para comprobar si la planta desarrollaba bien y además evitábamos que se pudieran abrir, rajar los frutos. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que ha aparecido la podredumbre apical. Y como os he comentado antes, el porqué es el calcio, que es un macronutriente de los secundarios, que junto con el magnesio y el azufre son esenciales, pues no ha llegado a todas las partes de la planta. El calcio es un elemento de poca movilidad, es muy pesado, le cuesta mucho llegar a todas las partes de las plantas y con menos agua, si cabe, pues todavía le cuesta más. Incluso
no llegando prácticamente al fruto. Así que, bueno, tengo claro que esto es lo que ha ocurrido. De los tres motivos ha sido el déficit, el regar con menos agua y, sin embargo, las otras plantas, que son hermanas, están en el mismo suelo, han tenido más agua y, de hecho, han desarrollado más y los frutos están en perfecto estado. Y entonces os preguntaréis, bueno, ¿y qué podemos hacer para que evitemos la podredumbre apical? Bueno, lo fundamental, lo primero, en días de muchísimo calor o por olas de calor, ya sabemos que el calcio, como tiene poca movilidad, es muy pesado y le cuesta llegar a todas las partes de la planta y fundamentalmente al final a los frutos. Lo que podemos hacer es, en el agua de riego, aportar calcio líquido, es decir, vamos a meterle más de lo que pueda tener el suelo y además con más cantidad de agua para intentar que ese calcio llegue en mejores condiciones a los frutos. Así que, por un lado, más cantidad de agua y por otro lado, aportar en el agua calcio líquido. Eso lo venden en centros de jardinería, viveros o incluso por internet, ¿verdad? Damos varios riegos en días alternos, un riego con agua, al día siguiente aportamos calcio, otro riego con agua, al día siguiente con calcio, y así en varios días administramos bastante cantidad de calcio para que la planta lo pueda absorber. En segundo lugar, por supuesto, no administrar fertilizantes ricos en nitrógeno, porque el nitrógeno lo que va a hacer es que va a bloquear precisamente al calcio. Aunque esté el calcio en el suelo, el nitrógeno lo que hace es que lo bloquea e impide que las raíces lo puedan absorber. Y algo que es también muy aconsejable es podar las plantas, es decir, vamos a estimular la floración, porque las flores hembras prácticamente salen en los tallos secundarios y en los terciarios. De esto ya tengo un vídeo, que os dejaré también el enlace al final de este. Y al podar, aparte de estimular la floración y la aparición de flores femeninas, que al fin y al cabo son las que producen los frutos, vamos a conseguir que las plantas desarrollen menos masa foliar, van a tener menos tallos y menos hojas. Así al calcio le va a costar menos llegar, porque al tener menos parte de planta que alimentar, va a llegar con mayor facilidad a los frutos. Y finalmente, cortamos los frutos que estén perjudicados, para provocar que la planta aproveche todos los nutrientes, al dejarla libre de estos que ya prácticamente no van a desarrollar bien, ya están afectados por la podredumbre, y así que pueda aprovechar todos los nutrientes en seguir desarrollando y estimular la aparición de nuevas flores que puedan llegar a darnos otros frutos. Así que, aunque dé pena, pero no hay otra. Cortamos lo más pegado al fruto para dejar el pedúnculo algo largo y evitar posible entrada de hongos. Bueno, esta hoja que ya tenemos quebrada la quitamos y aquí cortamos. Bueno, pues una pena, pero no hay otra. Ya aparecerán nuevos frutos, sin duda, seguro que sí. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que os pueda resultar útil. Para los que no conocíais que la podredumbre apical también se puede dar en las cucurbitáceas, en este caso en las sandías. Nada más, con esto ya me despido hasta el próximo vídeo. Si tenéis alguna duda, me la dejáis en los comentarios, como siempre, que yo intento poco a poco iros contestando. Y para los que no estéis suscritos al canal, invitaros a suscribiros y formar parte de nuestra familia. Esto es todo, amigos. Un abrazo y hasta pronto.